La pregunta es muy directa y muy fácil. ¿Se puede curar con la palabra? Sí. ¿Puede desarrollarlo? Por supuesto que sí. Lo mismo que la paz es algo más que la ausencia de guerra, la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona verdaderamente sana no solo es que no tenga una enfermedad, es que también tiene un bienestar psicológico, social, emocional. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a la percepción. Yo veo según el lenguaje. El lenguaje es lo que me ayuda a ver. Esto es una cosa bastante contraintuitiva. Nos da la sensación de que el lenguaje simplemente describe cosas. No, el lenguaje también afecta a cómo veo esas cosas. Entonces, cómo una persona se ve a sí misma afecta directamente, por ejemplo, a la respuesta del sistema inmune, del sistema de defensa, frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si una conversación en este caso de un cirujano con un enfermo, le ayuda a ver que dentro de sí, en su interior, tiene recursos, tiene capacidades para ayudarla a esa persona a realmente mejorar su salud, es incuestionable ya que efectivamente el sistema inmune es tremendamente sensible a eso y empieza a ser mucho más agresivo frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si por el contrario yo le digo, pues mire, esta es una situación verdaderamente tan difícil que casi no se puede resolver, haremos lo que podamos, pero es muy poco, el sistema inmune también responde a esto. Es decir, el pensamiento, el sistema nervioso central, el sistema inmune, las hormonas, el sistema endocrino están constantemente hablando entre sí. Por tanto, la palabra, que tiene que ver obviamente con el pensamiento y tiene que ver con los procesos mentales, afecta directamente al funcionamiento del cerebro, afecta directamente al funcionamiento del sistema inmune y, por supuesto, el sistema endocrino. Claro, estamos hablando de centros de control que tienen un impacto en el organismo en su conjunto. Decía don Santiago Ramón y Cajal que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. El hombre se ha movido a lo largo de la historia por su curiosidad. La curiosidad es la que guía al hombre por nuevos caminos. Las ganas de aprender, de evolucionar. Dicen que en la voluntad del hombre está todo. Pero ¿y si el hombre crea una inteligencia superior a sí mismo? Una inteligencia que corte su interés, sus ganas de avanzar. ¿Cómo será el hombre del siglo XXII? ¿Cómo pensará? Usted y yo seguramente vivamos, me atrevo a decir, uno de los cambios cognitivos más sensibles de la historia en el ser humano. Y no le voy a engañar, esto está cerca, pero para hablar de ello no tenemos muchas certezas. Pero quiero saber cómo puede afectar a nuestro cerebro, y si hay alguien que lo conoce bien y a quien admiro muchísimo, es el doctor Mario Alonso Puig, al que le dije el año pasado que podía volver cuando quisiera, y ha tenido la deferencia de acompañarnos esta mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, Alberto, qué ilusión. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Muchas gracias. Espero no haberle puesto en un brete con esto de la ciencia ficción. Puede parecer un poco utópico, pero yo creo que está cerca. Bueno, yo creo que cuando hablamos de cambios disruptivos, es decir, cambios que van a la raíz de lo que es nuestra sociedad, tenemos que ser muy humildes y no pretender disponer metafóricamente de una bola de cristal que nos diga lo que va a suceder. Lo que yo creo que tenemos, efectivamente, como muy bien comentabas y como comentaba mi admiradísimo don Santiago Ramón y Cajal, es mantener esa atención y esa curiosidad, esas ganas de aprender y evolucionar. Y nunca considerar que las innovaciones tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial, tienen por qué ser un peligro. Nosotros lo que tenemos que hacer es verlo como una oportunidad y también como nuestra responsabilidad como seres humanos gestionarlo de forma adecuada. A finales del 19 y comienzos del 20, en la ciudad de Londres había aproximadamente 1 millón de caballos. Ya podemos imaginar la cantidad de empleos que estaban conectados con el mundo del caballo. Cuando aparece el primer automóvil, el automóvil de benzina, pues empezó el terror, ¿no? Que va a ser nuestra vida, vamos a desaparecer. Y no, se crearon un montón de industrias, un montón de profesiones en relación con el mundo del automóvil. Lo digo porque si vivimos asustados, si vivimos en pánico, pensando que la inteligencia artificial nos va a sustituir, es curioso cómo opera el cerebro humano. Es decir, vamos a perder realmente capacidad de adaptarnos porque el miedo es
es muy mal asesor. El miedo tiene la capacidad, a través de los núcleos amigdalinos del cerebro, de bloquear áreas enteras de la región prefrontal, que es nuestro cerebro ejecutivo. Entonces podemos tener la mejor tecnología, pero si estamos asustados porque lo estamos viendo como un enemigo en sí, no vamos a ser capaces de utilizarlo de una forma eficiente. Claro. Mario, la evolución del hombre no es algo nuevo. Con la llegada de las herramientas que permitían labrar el campo, el hombre tuvo que amoldarse y ejercitar el músculo que nos ha llevado a la luna. Pero parece que ahora hay herramientas que van a permitir que lo ejercitemos menos. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es digamos que esta es la columna vertebral de este debate. Y tenemos que poner en valor la importancia de la atención en el ser humano. Hay algo que estamos observando, y yo creo que todo el mundo es muy consciente de esta situación, es la pérdida de atención. Cada vez hay más niños que se les diagnostica con síndrome de déficit de atención, cada vez hay más adultos que se les describe como un rasgo de déficit de atención, y esto es por dificultad a la hora de concentrarse. No, el ser humano, es verdad lo que decía don Santiago, yo no puedo poner ni una coma a lo que dijo don Santiago Ramón y Cajal. Todo ser humano, si se lo propone, pues es cultor de su propio cerebro. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la atención, curiosamente parece que está grabado en piedra en el ser humano. ¿A qué me refiero? Que todo lo que es estar constantemente distraídos entre pantallas, revisando una cosa, casi simultáneamente mirando otra, con 27 proyectos simultáneamente, esto debilita, por ejemplo, la corteza dorsolateral de la región prefrontal, que es fundamental como asesora de la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos utilizar las tecnologías y, por supuesto, la inteligencia artificial de una forma juiciosa. ¿Qué quiere decir una forma juiciosa? Sin que esto implique que perdamos capacidades importantísimas como son la curiosidad, que es la que ha hecho efectivamente que evolucionemos, que no perdamos nuestra capacidad de enfocar la atención, porque si dejamos de pensar de una manera profunda, se nos va a escapar el aspecto más importante de la realidad. El aspecto más importante de la realidad no aparece en lo que es nuestra visión superficial. Lo más valioso del mar, de los océanos, no está en su superficie, está en su profundidad, en los tesoros. Por ejemplo, muchísimos de los medicamentos que se utilizan contra el cáncer, la quimioterapia, proceden de esponjas marinas. Es decir, todos sabemos los tesoros que hay en el mar. Si nosotros perdemos esa profundidad en la mirada, vamos a dejar de ver la realidad en mayúscula. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, no perder conexión entre nosotros, entre los seres humanos, no perder curiosidad y no perder capacidad de atención. Fíjate, hablabas antes de la atención. Hay estudios, Mario, que indican que si un chaval, un adolescente, incluso gente joven, no es atraído a los primeros 5 minutos de cualquier contenido, 5 segundos de cualquier contenido, se va espantado hacia otro lugar. Claro, un libro, pues no sé, un libro de 300, 400 páginas no te engancha del tirón, pero leer, por ejemplo, es fundamental para construirnos. Totalmente. Tú fíjate, yo tuve un amigo, falleció uno de los mejores abogados que ha habido en España y a nivel mundial, que me dijo una vez: mira, Mario, para mí uno de los elementos más importantes a la hora de ver la capacidad de atención de los nuevos abogados es darles un libro y a ver cuánto tiempo son capaces de mantener la atención, la concentración. Y esto es un ejercicio importantísimo, porque aquí no cabe duda que don Santiago, una vez más, dio en el clavo. Es decir, el cerebro es tremendamente plástico independientemente de la edad. Se forman nuevas neuronas a partir de células madre, se forman nuevas conexiones, aparecen nuevas espinas dendríticas, que por cierto son los puntos de unión de las conexiones neuronales de la sinapsis, y que las describió naturalmente don Santiago Ramón y Cajal. Entonces nosotros, entrenando la atención, por ejemplo, la práctica del mindfulness es una práctica de la atención, entrenando la atención estamos mejorando muchísimas capacidades. La memoria, que tiene una importancia extrema, la creatividad, la comunicación, un montón de cosas están conectadas con la memoria. Ahora bien, si nosotros realmente estamos distraídos, no le damos importancia a la concentración, esas áreas cerebrales pierden funcionalidad. Lo que no se usa se pierde. Así es el cerebro. Y entonces tenemos que ser poner en valor, por ejemplo, la importancia extraordinaria de la lectura, no solo por los contenidos que pueda aportarnos, sino por el entrenamiento que nos ofrece. Quiero contarte algo. El otro día me pasó algo curioso andando por la calle hace ya unas semanas.
repetía algo que hago constantemente, que es utilizar la aplicación de mapas en el móvil. Es una tontería, pero en un trayecto que no conozco. Muy útil. Sí, pero te cuento qué me pasó, porque es interesante. En una trayectoria que no conozco de más de 20 minutos, la aplicación me permitió no estar atento de las calles por las que voy, pues porque, bueno, siguiendo el rastro y las indicaciones voy a llegar a puerto. Claro, como mi mente estaba libre, Mario, empecé a pensar en las cosas que me preocupaban. Y caí en la cuenta de que es peligroso, porque, claro, te arranca a ti mismo del presente. Es decir, pensar sobre el futuro crea ansiedad y lamentarte del pasado crea depresión. Las dos enfermedades del siglo XXI. ¿Qué nos está pasando? Bueno, esa es una reflexión que ojalá los oyentes la pongan en el valor que tiene. Hace unos años, por pura casualidad, lo que se llama un serendipity, un hallazgo por casualidad, se descubrió una red en el cerebro que se llama la red neuronal, se bautizó como red neuronal por defecto, que es la red de la distracción. Esta red está conectada con la línea del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que está conectada con el pasado y está conectada con el futuro. Llamó la atención porque es como donde normalmente estamos, es decir, normalmente como caemos en esta red. Y se empezaron a estudiar las implicaciones que tenía estar en esta red. Y se vieron implicaciones sorprendentes. Por ejemplo, hay un peor manejo de datos. ¿Por qué? Porque si no estás en el presente, ¿dónde estás? Estás ausente. En segundo lugar, lo que llamó mucho la atención era una pérdida del funcionamiento del sistema de defensa, el sistema inmune, que, por ejemplo, nos tiene que defender frente a los virus, las bacterias dañinas y los tumores. ¿Esto a qué es debido? ¿Qué tiene que haber el estar distraído con un empeoramiento en la salud? Pues fíjate, si nosotros reflexionamos, y tú lo has comentado anteriormente, Alberto, cuando nosotros vamos al pasado, ¿normalmente a qué vamos? A reavivar resentimientos, lamentos, culpas y vergüenzas. Cuando nos vamos al futuro, ¿normalmente a qué vamos? A activar preocupaciones, angustias, lo que vendrá. Claro, esto implica una activación del sistema nervioso simpático, una activación anómala, no tendría que activarse ese sistema. Y la activación del sistema nervioso simpático, una de las cosas que hace es dificultar el funcionamiento del sistema de defensa. Entonces, por eso, mantenerse en el aquí y en el ahora es esencial. Por eso, estar en el presente no solamente mejora nuestra capacidad para manejar datos complejos, mejora nuestra capacidad para entender lo que nos pasa y lo que le pasa a la otra persona con la que a lo mejor estamos hablando, sino que además mejora nuestra salud. Mire, has dicho algo que la importancia del presente, ¿no? Yo con el paso del tiempo me doy cuenta, o pienso mucho en la felicidad, ¿no? Pues es un término que creo que es tremendamente etéreo. Y me explico. Yo, cuando piensas constantemente en que quieres ser feliz, Mario, lo único que hacemos es crear un déficit entre nuestro estado presente, entre nuestro círculo, y lo que llamamos felicidad, que lo situamos fuera, ¿no? Da igual lo que pase, porque ese concepto siempre está fuera del círculo, fuera de nuestra vida. ¿Tiene sentido pensar en la felicidad? Tiene todo el sentido, porque tú fíjate, yo he estado con algunos de los investigadores que trabajan más con la red neuronal por defecto y que han descubierto también la red ejecutiva central, es decir, la que nos permite estar en el aquí y en la ahora. Y una de las cosas que más escuchas dicen, a wandering mind is an unhappy mind. Una mente que divaga es una mente infeliz. Esto, de entrada, nos genera un shock. ¿Qué tendrá que ver la mente que divaga con una mente infeliz? Pues naturalmente, si la mente que divaga nos está constantemente avivando cosas que nos deprimen y nos está constantemente avivando cosas que nos preocupan, ¿quién puede ser feliz en un mundo de culpas y en un mundo de preocupaciones? Entonces, la realidad nos ofrece en el presente muchas cosas positivas. Si nosotros estamos interponiendo el pasado sobre el presente, porque nos estamos trayendo el pasado al presente, ¿quién puede imaginarse un nuevo presente? Un presente lleno de posibilidades. Sencillamente visualizará un presente que es una pura repetición del pasado, pero fíjate, Alberto, de lo que hemos traído del pasado, que es lo negativo, porque hay un bias, una inclinación muy sorprendente para traerse lo negativo. ¿Y qué vamos a proyectar en el futuro? Pues el propio pasado. Por eso las personas dicen, yo soy así, siempre he sido así y siempre seré así. Craso error, porque el ser humano, por su naturaleza, es creativo, puede inventar una nueva realidad. Lo importante no es de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. Mario, si hubiese una inteligencia lo suficientemente completa como para dar respuestas certeras a las preguntas más complejas y trascendentes que se hace y se ha hecho el hombre, ¿qué le preguntarías?
yo le preguntaría, ¿quién soy yo realmente? No quién creo que soy, no quién pienso que soy, no quién considero que soy en base a cómo me siento y a cómo actúo. ¿Quién soy en realidad? Porque la contestación que me daría es preciosa. Me daría, probablemente, la contestación siguiente. Tú eres un hijo de las estrellas. Tú eres un hijo del universo. Tú eres un hijo de Dios.